Estamos en una época de verano donde ya hay muchos niños en sus casas porque han dejado el colegio y porque están descansando en unas merecidas vacaciones. Niños, niñas y niñes que nos estén viendo, que se están encontrando, que les están empezando a tener sentimientos a flor de piel, que están intentando gustarse y gustar, que están descubriéndose y descubriendo. Todo mi apoyo, no hagáis caso, no dejéis amedrentaros por esta panda que siempre va por los más débiles. Sed felices, haced lo que queráis y follad con quien queráis. Se llama Sara Santaolalla, es habitual de las tertulias de la televisión pública española y bueno, pues estos días se refería así a la vida sexual de los niños, las niñas y los niñas. Esta colaboradora, esta tertuliana o contertulia para utilizar de manera más afortunada el término, se está refiriendo a las vacaciones del cole. Las vacaciones del cole son niños de aproximadamente 12 años. Habla de niños, de niñas y de niñas. Si hablara de adolescentes, que bueno, podríamos también cuestionar desde luego las palabras, o si estuviera hablando de jóvenes, camino de la universidad, donde bueno, sería más razonable, estaría hablando de chicos y de chicas o de jóvenes, pero no hablaría de niños y de niñas. Esto, señoras y señores, es apología de la pederastia. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que nos estamos volviendo locos. Bienvenidos, señoras y señores. Hoy en La Huella del Crimen traemos, como es habitual, más de 10 asuntos que no les dejarán indiferentes. Y abrimos con las palabras de esta colaboradora, porque la pederastia sí que es materia de este programa. Nos estamos volviendo locos, amigos. Hoy compartimos en mesa con nuestros habituales de los lunes, con Miguel Sánchez. Él es policía, ya saben, de vocación, con una larga trayectoria, y comenta, mientras que compartíamos la cabecera del programa con ustedes, que estas palabras de la colaboradora de la televisión pública rozan el delito. Hola, buenas noches. Bienvenido. Aparte de una barbaridad, que es una barbaridad, vamos, como la curva un pino. Está fuera de lugar, totalmente. ¿no? Totalmente fuera de lugar, y luego si tenemos en cuenta que el Código Penal hay varios artículos sobre corrupción de menores, sobre apología. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es apología de la pederastia. Pues posiblemente. Hablar en estos términos. Y sobre todo si tenemos en cuenta que aquí, a partir de 14 años para abajo, los menores no pueden mantener relaciones sexuales porque el consentimiento, aunque lo tuvieran por parte del menor, está viciado de origen. Es una barbaridad lo que está diciendo, pero vamos, una barbaridad. Yo creo que no sabe lo que dice esta mujer. No, y que además está fuera de lugar. ¿A cuenta de esta arenga? ¿No? Hombre, porque les dan las vacaciones, yo creo. Ya, pero ¿qué sentido? O sea, ¿qué viene esto? ¿No? Realmente, si no estoy equivocada, discúlpeme por favor, creo que esta colaboradora realizaba estas declaraciones el pasado viernes, mientras que estaban hablando, me parece que de la marcha del orgullo. Sí, creo, Budapest, sí, efectivamente. Creo recordar. Sí, me parece que era... Pues menos vinculación todavía. No tiene sentido. Aparte ya no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque pueden celebrar perfectamente... Le puedes hablar el Día de la Hispanidad y te larga esto. O sea, te lo puedes alargar en cualquier momento. Pero no recordemos que los niños en las vacaciones del cole son niños de 12 años, de 13 años. Efectivamente, como dice Miguel Sánchez, esto roza el delito cuando no fuera delito. Manuel Bernaldez, bienvenido, que decía que estaba totalmente fuera de lugar, muy mal gusto y muy poco afortunada en esas palabras, desde luego. Es que se le ve que utiliza unos argumentos totalmente desfasados y que no tiene ni pie ni cabeza. Es como una obligación de querer contar eso. ¿Para qué? ¿Y por qué?
Como forzado, quieres decir. Es que no tiene sentido, ¿no? Como forzado, quieres decir. Pepe Bonet, bienvenido. Hola, buenas noches. Forzado, dice Manuel Bernaldez. La verdad es que, miren ustedes, esta señora, no sé si tendrá el gusto de vernos o de escucharnos, si no alguien que se lo diga. Mire usted, es usted, señora mía, es usted una hortera, es usted una vulgar, una ordinaria, una chabacana, una macarra y tantos adjetivos que se le podrían aplicar, la de los niñes, y hacedlo con quien queráis. Es que digo hacedlo porque, para no decir la palabra que me parece tan muy ordinaria, estúpida. Muy ordinaria, sí. Y a los unos niños. A los niños no se les puede enviar, ¿verdad?, en vacaciones a fornicar, por favor. A los niños no. Pues la excusa que podría tener que se dirigiera a personas mayores de 16 pero o de 18 hablaría años. de chicos pero lo está y de viendo chicas. todo el mundo, lo está viendo todo el mundo. Pero si Pero ahí tenemos en cuenta de... que habla de niños, y está viendo y todo de, el mundo, además, ¿verdad? y de ahí colegio. yo creo que el fiscal de menores Debería actuar, ¿no? Debería actuar, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor estaba perjudicada, no lo sabemos. No lo parece, estaba parece perjudicada. que está... A ver, si fueran chicos y chicas, hablaríamos del instituto, ¿verdad? O de la universidad, Indudablemente. hablaríamos de jóvenes, hablaríamos de chicos, de chicas, de 15, Tampoco vendría 16. cuento, Sí, bueno, de acuerdo, pero lo que es tremendo es mandar a los niños del cole, por favor, que muchas de esas niñas todavía van con el carrito y la muñeca dentro. En fin. De todas maneras, bueno, dejemos este asunto. Aprovechando que dices de mandar, ya sabemos de uno al que le han mandado a un sitito, a Soto del Real. Se refiere a Cerdán y toda la información hoy en el Mundo al Rojo. Vamos a cambiar de asunto, dejamos este vídeo con el que hemos arrancado, es del pasado viernes, pero la verdad es que nos han parecido tan fuera de lugar que no hemos podido evitar manifestar la opinión y bueno, insisto, quizá esté rozando el delito cuando no lo es. Antes de entrar con el primer tema, bueno, ya saben que tenemos libro nuevo en el plató, El Partido Electoral de Alcántara, escrito por nuestro magnífico colaborador, abogado y también académico Manuel Bernaldez, y lo saco a colación, como siempre, pues para recomendárselo a todos ustedes. Lo ha publicado el Círculo Rojo, sino porque además hacía un comentario de texto muy interesante, Miguel Sánchez, que dice que es un libro que hay que leer con lápiz y papel para las anotaciones. Yo ya advertí que la documentación es exhaustiva, tal y como nos tiene acostumbrados el autor en todos sus libros. Efectivamente, enhorabuena por el libro. Has tenido que hacer un trabajo exhaustivo de documentación porque es una cantidad de datos los que aportas ahí. Sí que tengo que decir que tuve que coger bolígrafos, sobre todo hay un momento dado que hablas de los abuelos. De mis abuelos. De tus abuelos, sí. ¿No? Y dice que los hermanos, uno era mi abuelo materno y otro era mi abuelo paterno y materno. Y mis padres eran primos hermanos. Claro, porque eran primos, pero tuve que coger el bolígrafo y hacer el árbol genealógico. Unas cuantas líneas para poderme enterar. Insisto que el autor, Manuel Bernaldez, nos tiene acostumbrados a una exhaustiva documentación en cada uno de los libros que publica, y este pues no iba a ser menos, El Partido Electoral de Alcántara, publicado por Círculo Rojo. Bueno, pues lamentablemente vamos a seguir con pederastia. Verán, han detenido en México por pederastia a la mano derecha del cura de Highlands, El Encinar, en Madrid. Recuerdan este colegio en el que un cura durante mucho tiempo estuvo abusando de niñas muy pequeñas. De este colegio aparentemente
colegio de gran prestigio, bueno, creo que lo ha perdido todo, ¿verdad? En este tiempo en el que también se daba la circunstancia de que la hermana del propio director también había tenido un problema de estas características en el colegio que estaba dirigiendo en Chile, donde también se abusaba de niñas pequeñas. Carlos García Barret tiene todos los datos. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Este caso es la historia interminable. No recuerdo ya los meses que llevamos con este caso tremendo de un colegio que todavía sigue abierto. Bueno, ya no solamente el colegio, es que esto es un caso que se copia y se iguala a muchos casos que hemos visto, pues, tanto en este programa como en otros programas en los cuales he podido intervenir para hablar sobre la situación. Ha sido muy parecida. Hablamos de pederastia, hablamos de abusos sexuales, hablamos de personas que no entiendo por qué siguen estando dentro de la curia, que al final es un estigma que tenemos aquí y parece ser que no hay una solución, porque no hay una solución plausible, porque realmente al final se esconden, al final parece ser que pues parece que tienen su propio rasero de medir y que no se llega nunca a ninguna solución. O sea, legal me refiero, legalmente. Bueno, comentaba que se daba esta circunstancia que no deja de llamar la atención, ¿verdad? Que también la familia del director del colegio hubiera tenido un problema paralelo en un colegio, al parecer también de aparente enorme prestigio, pero en Chile. Sí, bueno, hablamos de colegios que son prácticamente similares porque se rigen por la misma vara de medir. Al final lo que tenemos aquí, mira, yo por ejemplo te puedo comentar que llevo casos desde hace muchísimo tiempo de robos de niños que fueron robados en los años 70. Te podría hablar de eso infinidad de cosas, tengo muchísimos datos. Llevo una plataforma, trabajo para una plataforma que llevo tiempo trabajando con datos que me están ofreciendo, cotejando esos datos y viendo que finalmente pues hay libros de registro donde no tenemos ese acceso a la natalidad que solamente tienen ellos y que luego realmente pues se pierden esa pista que nos podría dar tanto la entrada como salida, como inscripción de niños nacidos, de neonatos, que luego realmente pues digamos que por no estar informatizado, digámoslo de esa forma, pues era muy fácil poder borrar esos datos y esas pistas. Por lo tanto, hablamos de un modus operandi que se daba por entonces y que todavía se suele dar en este tipo de colegios. Me da igual que sea de una congregación que tenga mucho tiempo, a que sea alguien que sea prácticamente paralelo y con un modus operandi muy parecido, que luego realmente tenemos el mismo modus operandi, como te digo, y que finalmente pues pasan estas cosas, ¿no? Hay mucha opacidad y no se ve claro. Te lo podría decir así de forma coloquial. Qué tremendo. Muchísimas gracias, Carlos García Barret. Un saludo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Señores, otra vez tenemos la mano derecha del cura del colegio Highlands, el Encinar, detenido. Les recordamos que este cura, a su vez, me refiero al cura del colegio Highlands, el Encinar, el que abusó de estas pobrecitas niñas, era la mano derecha del fundador de los Legionarios de Cristo. Es decir, esto es una cadena sucesiva, perversa, ¿no? Sí, pero dentro de la que era una cadena perversa, empiezan a aflorar cosas que suelen estar siempre detrás de asuntos turbios como este. Y hay alguna inmobiliaria que manejaba el director del colegio y en el que era miembro de esa inmobiliaria, ocupando un cargo de muy alta responsabilidad, el hermano del cura. Es decir, empiezan ya a aparecer otras cosas, otros dineros que hay detrás de todo este tipo de cosas. A lo mejor que digo yo, el director del colegio mantenía al sacerdote en su puesto porque él tenía negocios con el hermano del sacerdote y por tanto, bueno, estaba un poco obligado de aquella manera a mantenerle en ese puesto. Se refiere a la financiación del colegio, claro. Pero si además era un colegio de pago, yo creo que por ahí. Claro, tenía medios todo lo que quisiesen. Yo creo. Lo que me refiero es al negocio que tenía montado el director del colegio con el hermano del cura a través de o mediante una inmobiliaria que poseían ambos. Lo que pasa es que parece que a estos legionarios de Cristo, ¿no? Que son, sí. Parece que les da, sobre todo a los dirigentes, les da por lo mismo, a todos, porque no les salva ni uno.
Yo espero que solamente sea la cabeza. El fundador y las dos manos derechas que tenía. El fundador también ha las dos elegido manos bien, derechas. con las Sí, el dos manos fundador fue un derechas, escándalo. porque mi experiencia como antiguo seminarista, no puedo... durísimo ese tema dentro de la Iglesia. No, pero que yo, mi experiencia yo no tengo ningún caso, y yo con mis compañeros seminaristas, ninguno, al menos que lo haya manifestado. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, porque esto es una rama un poquito una asociación extrema, ¿no?, de la Iglesia Católica, pero dentro de la Iglesia Católica de la jerarquía, hay personas que lógicamente se dedican a hacer el bien y no a hacer estas guarradas, ¿no? Porque es que estos... que esto era la cúpula, el fundador y la cúpula directiva. Tanto en América como aquí. Sí, sí. Tanto en América como aquí, porque aquí han seguido era mexicano, el fundador, tiene mucho peso. Esto es una rama, no quiere decir más que es una rama de un árbol que crece frondoso y que siempre hay alguna rama que sale podrida. Sí, pero el Evangelio dice que hay que echarlo al fuego, las ramas podridas, dice el Evangelio, ¿no? Pero al final, por centrar un poco la jugada también con nuestros telespectadores, yo ando también un poquito perdida, pero al final, este sacerdote, no me refiero a la mano derecha del sacerdote pederasta del colegio Highlands, el Encinar de Madrid, Marcelino. No me refiero a la mano derecha, que es la noticia de hoy, sino el cura Marcelino sigue en libertad después de las declaraciones tan duras de las niñas. Sabemos, le habrán tomado declaración seguramente y el juez habrá decidido ahí. Supongo que pero no ha trascendido. Pero no hay nadie detenido, ni las profesoras. No está detenido. No, detenido ha sido detenido y se ha instruido el atestado. Lo que no han tomado medidas de prisión provisional. Le habrá retirado el pasaporte. Le habrán tomado medidas cada 15 días. De retirada de pasaporte y comparecencia cada 15 días, pero parece que la medida de prisión provisional, en este caso, posiblemente la tenían que haber tomado, ¿no? Pero vete tú a saber que habrá instruido, y el fiscal de menores, en este caso, que tiene la causa, pues habrá apreciado que todavía no hay, a lo mejor, suficientes motivos para ingresarle, ¿no? Pero nosotros hemos escuchado unas declaraciones de las niñas en este programa, no sé, a mí me... No, y sobre todo las profesoras que, en cierto modo, apoyaron a este sujeto. Bueno, encubrieron... Miraron para otro lado. A las niñas les recuerdo, por el comentario que nos hace Miguel Sánchez, que dos profesoras que son investigadas, pero creo que han retrasado la declaración hasta el mes de septiembre, en mi opinión, ganando tiempo. Sí, dos profesoras que les recuerdo cuando las niñas iban a contarle que el cura Marcelino les hacía cosas que ellas no querían que les hiciera, pues miraron para otro lado. Les dijeron, bueno... No os acerquéis. No os acerquéis, en lugar de denunciarlo, ¿no? Entonces, bueno... Pues pero ni el director está en prisión. Si decían, no os acerquéis... Sí. Hombre, es que lo sabían, o sospechaban. Pero claro que lo sabían. Al menos, a lo mejor, no la gravedad de esas inclinaciones que podía tener el cura. Miguel, a lo mejor sospechaban que en esas comunidades tan cerradas se sabe todo. Pero en esas comunidades se sabe todo. Pero sea cual fuere, una niña pequeña de 7 añitos... No tiene ninguna excusa que los profesores no hubieran delatado al cura, porque a lo mejor sabían eso, que bueno, que el cura era muy cariñoso con los niños, que suele confundirse algunas veces este cariño con los niños, que son muy amables, con luego ciertas inclinaciones que yo creo que los profesores, o al menos la dirección, no tenían que saber. Bueno, el director, les recuerdo que dimitió, que es el hermano de esta otra directora de un colegio en Chile donde también hubo abusos sexuales a pequeñas en el colegio que dirigía. En fin, bueno, pues tendremos que seguir dando tiempo. Espero no tener que contarles que el cura Marcelino se ha hecho la maleta y se ha cruzado el charco, que las profesoras, en fin, también hacen lo propio. Recuerdan, ¿verdad? Hace relativamente poco tiempo, creo que la semana pasada, si yo no estoy equivocada, en Torrejón de Ardoz se dio una circunstancia, un delincuente, magrebí en este caso, reincidente, intentó robar el reloj a dos policías. El caso es que estos dos policías, pues
se defendieron y este magrebí terminó falleciendo. Y la noticia hoy es que el joven magrebí, que falleció tras ser reducido por un policía municipal en Torrejón de Ardoz, murió asfixiado. El informe preliminar de la autopsia es claro en este aspecto y coincide con las escenas de los vídeos que grabaron los testigos de los hechos. La autopsia revela que Abderramín tenía los labios azulados. Los forenses lo definen como un síntoma de asfixia que indica la falta de oxígeno en la sangre y saben que es común en los casos de asfixia mecánica, donde hay una obstrucción externa de las vías respiratorias. Vídeos como pruebas hemos visto unos cuantos y también volvamos, ¿no?, al inicio de la noticia, donde un hombre delincuente, porque tenía múltiples antecedentes. En estos momentos no tengo los datos exactos. 30, 40, entre 30 y 40 antecedentes, que una se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué estaría en Torrejón de Ardoz? Bueno, el caso es que atacó a unos policías y los policías han terminado con su vida. Yo creo que lo tratamos el lunes pasado y yo creo que dije... Hoy lo traemos por el resultado de la autopsia. No, pero el resultado de la autopsia dice ahora que los policías se excedieron, que lo paguen. Yo lo que el otro día mantuve es que hay unas causas principales cada vez que ocurre un incidente, unas causas principales y otras secundarias, y tiene que ser una confluencia de causas para que se produzca un hecho de esto. Lamentable por otra parte, pero que el principal responsable es el individuo que roba el móvil, que la policía, por supuesto, tiene derecho a salir en su persecución y que si el delincuente hubiera muerto como consecuencia de la carrera por un infarto o de un tropezón, el policía no hubiera tenido ninguna responsabilidad. Ahora bien, si el policía, una vez alcanzado, se excede en la fuerza, esa actuación ha estado bien hasta un punto. Sí. A partir de ese punto, pues hay exceso. Condenable. Lógicamente, si la autopsia dice ahora que ha muerto como consecuencia de ese apretón, no debía de hacerlo, pero tienen unas imágenes perfectas, el juez va a tener la oportunidad de ver todo y catalogar eso como un homicidio imprudente, pero que vamos, que la causa principal es que roba el móvil, porque si no, no hubiera sucedido. Sí, ¿no? Pero por la causa última llegaríamos a Caín. Y eso es peligrosísimo. O sea, tiene razón, pero yo creo que efectivamente cuando ocurre esto es por toda una sucesión de causas, ¿no? Pero hay que ir al hecho que ha provocado la muerte. Y hay que ir, te tienes que remontar a ver cómo se inicia. Pero ha habido un exceso. Pero el inicio también importa, ¿no? O sea, el motivo que lo desencadena. Pero es un policía, es un profesional, no se puede hacer de esa manera. Pero en ese supuesto es indistinto que hubiera sido policía o que hubiera sido... Yo creo que no, en este caso no va a ser distinto. Porque él estaba fuera de servicio, estaban... Yo creo que el incidente se debe también, aparte que roba el móvil, que insisto, se debe a que los policías no iban en su estado más óptimo, porque habían estado de fiesta y iban bebidos. La euforia, una vez que pillas al delincuente, el hombre pues no mide y está allí, también, pues puede ser un agravante o un atenuante, depende cómo lo mires. A ver, para los delincuentes, hasta donde yo sé, siempre es un atenuante, cosa que hemos discutido siempre que no entendíamos. Que te cueste la vida parece también muy duro, ¿eh? Claro que es muy duro, pero que nadie está justificando eso, Manuel. Falta todavía en el informe de autopsia, falta todavía aclarar si alguna sustancia, hubo un problema de drogas en paralelo, que lo que motivó la muerte, o sea, el delincuente. Sí. Ahí ahora lo que alegan es que el delincuente pesaba 40 kilos en comparación con el policía que pesaba 80. Y que solamente con la carrera que se solamente pegaron, con haberse puesto encima, pues posiblemente haya visto un exceso de fuerza. Este delincuente tenía una pierna hecha polvo ya en sí, porque en su momento, que estuvo ingresado en un psiquiátrico, se lanzó al vacío desde una tercera planta. Y ¿En España? Sí. Y una pierna le quedó totalmente destrozada. Pero la pierna no tiene nada que ver. Pero tendría no más que ver si hubiera ido con ingesta de bebidas alcohólicas o de drogas, porque sí que el esfuerzo, hay muchos casos, en un cuartel de la Guardia Civil un delincuente también murió en estas mismas circunstancias. Una parada cardíaca le puede pasar. Efectivamente, ¿por qué? Porque el corazón les explota. Pero por eso la autopsia definitiva, el informe tiene que ser determinante para decir, ¿murió como consecuencia del apretón o
del policía o murió como Por otra consecuencia del circunstancia. esfuerzo que él hacía para zafarse. Porque también hay otra cosa. Estamos hablando de que hay que verse en el lugar, el policía le está sujetando. Imagínate que luego él se revuelve y saca una navaja. Saca una navaja. Entonces hay que ponerse en el lugar. Yo creo que si hubiera estado en condiciones el policía y no hubiera ido con 4 copas, posiblemente su actuación hubiera sido de otra forma. ¿Pero es una intuición o está No, demostrado? es una cosa que veo. Sí que se ve. Ah, vale, vale. Está dando tumbos ahí en el vídeo, ¿no lo habéis visto? Sí, bueno, Uno de pero... ellos se cae y el otro pues está... Pero que vamos, que aún así ellos tienen derecho a recuperar el móvil, ¿cómo no? Lo único que, ya te digo, una actuación puede ser perfecta, vayas con una borrachera o no vayas con una borrachera hasta un punto y luego desde ese punto al final, efectivamente, desproporcionado. Sucedió la noche del 17 de junio, era martes, en la calle Pesquera, que además Pepe Bonet nos decía que conocía perfectamente el centro, ¿no? en Torrejón de Ardoz. Hubo muchas personas, muchos testigos que grabaron esa circunstancia en vídeo. Hacemos un alto en el camino, recuperamos enseguida. Sí, Miguel. No, lo único que quería decir con respecto a esto, que aquí aprovechan unos y otros para hacer política, pero claramente, ¿eh? Una parte y la otra. ¿Sabéis a qué me refiero, no? Lógicamente, todo el arco parlamentario de la izquierda pues va a ir contra la policía. Claro. Totalmente, ¿no? Y mucha gente se va a manifestar allí en contra de la policía aprovechando estas circunstancias. Pero también hay... Yo creo que ahora le preocupa otra cosa al arco parlamentario. También hay un aprovechamiento por la otra parte, ¿eh? Yo creo que este tema es un tema menor para ellos, ¿no? Los índices de delincuencia en Torrejón han bajado de una manera muy evidente y Torrejón se ha convertido en un pueblo bastante seguro de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid. Bueno, quitando esta calle famosa, ¿eh? La calle Pesquera, para el que no conozca Torrejón, es una de las calles que van a dar a la plaza del pueblo, una calle bastante tranquila. Sí, pues tienes que tener cuidado con el móvil, en ¿eh? esa zona. Hacemos un alto en el camino, amigos. Les doy un consejo a aquellas personas que se vean ya en la playa o que quieran quitarse un par de kilitos de encima. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso. En tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Les vamos a contar, ya que les hablaba de la playa para la Operación Bikini, también de lugares muy inseguros en Valencia. Dame 5 euros o te rajo. Titular de la próxima noticia. Si se van de vacaciones a Valencia, les contamos dónde tienen que tener mucho, pero que mucho cuidado. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban?
Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y enseguida nos vamos al barrio más peligroso que tienen que intentar evitar, bueno, según esta noticia en Valencia, si van a ir a esa tierra hermosa de vacaciones. Mientras seguíamos estos buenos consejos que les estábamos dando, ha tirado Manuel Bernaldez, nuestro académico, ha tirado de memoria y ha contado una anécdota que yo quisiera compartir con todos ustedes. Hemos arrancado el programa hablando de esta mujer, de Sara Santaolalla, esta colaboradora de la televisión pública española que, bueno, ha animado a los niños pequeños a fornicar. Bueno, ya he utilizado otro término. Hemos visto el vídeo al abrir el programa. Nos ha escandalizado porque habla de las vacaciones de los colegios y los colegios, pues claro, son de niños pequeños, por debajo de los 12 años, no son adolescentes, porque entonces hablaría de instituto y no hablaría de niños y de niñas o de niñas, que bueno, esto es muy cuestionable, sino que hablaría de chicos, de chicas o de jóvenes en la facultad. Me permito hacer este resumen, por si acaso ustedes no estaban en nuestra frecuencia cuando hemos arrancado el programa. Y dice Manuel Bernaldez cómo ha cambiado la televisión pública española. Entonces ha tirado de memoria, y me gustaría que compartieras con nuestros telespectadores este recuerdo efectivamente de cómo ha cambiado, insisto, la televisión pública en España. Es un recuerdo, bueno, de hace cuántos años, Pues después del La 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 de Maciel. Fue el Festival de la Canción que se celebra a raíz de La La La. Se celebra en España, lo organiza España, y entonces concursa una canción portuguesa, una cantante famosísima portuguesa, Simón de Oliveira, y la canción en portugués tenía como título Desfollada, que quiere decir deshojada en portugués. Y en el momento de la presentación, que todas las canciones se están presentando en la lengua original, cuando llega la canción portuguesa, la locutora que presentaba el programa, que era
creo recordar, Laura Valenzuela, le dan el papel de la canción y se ve un momento, como un momento de pánico, y dice, ¿qué voy a decir yo aquí, no? Y entonces, sobre la marcha, dijo deshojada en castellano. Que es la traducción del portugués. Y en Portugal se montó la de Dios es Cristo porque pensaron que le habían manipulado el título de la canción. La canción no había respetado, no había respetado el idioma protocolo, original. además de presentación de la... Hubo una protesta, creo recordar, diplomática. Recibieron a la cantante en Lisboa como si hubiese sido derrotada por los castellanos, podemos decir, de una manera muy crítica. Y fue un auténtico escándalo, pequeño escándalo en ese momento, ¿no? Pero hemos pasado de traducir desfollada a decir que los jóvenes lo que deben hacer es precisamente eso. No, los jóvenes no. Si hubieran dicho los jóvenes, no estaríamos comentándolo. Pero tampoco había que decir los jóvenes, ¿eh? Bueno, nos parecería algo de mal gusto. De mal gusto, un término pues en un medio de comunicación que no nos gusta, pero no estaríamos ocupándonos de este asunto en La huella del crimen. Nos ocupamos del asunto porque estamos hablando de niños y esto puede ser corrupción de menores, esto puede ser un delito, porque esta mujer, que yo creo que lo hacía sin plena conciencia, quiero entender, estaba animando a los niños de colegio. Y bueno... yo creo que tenemos el caso de Rosalía de Castro, que escribió Follas Novas. Novas, en gallego. Me temo que esta señorita posiblemente no sepa quién fue Rosalía de Castro. Vale. Seguramente. Cambiamos de asunto, enseguida nos vamos a Sabadell con Eric Encinas. Pero antes tenemos parada en la Malvarrosa y también yo les tengo que hablar de su flora intestinal. ¿Por qué? Porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aportan más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora de Mundo Natural. Dame 5 euros o te rajo el barrio que dicen es más peligroso y que ustedes deben evitar si tienen intención de viajar a Valencia en estas vacaciones estivales que están ya a la vuelta de la esquina. Bueno, mañana es el primer éxodo del 1 de julio, la Malvarrosa, uno de los destinos turísticos más icónicos de Valencia, gracias a su playa de arena fina y su bandera azul, oculta a pocos metros de su paseo marítimo una realidad mucho más oscura. Señoras y señores, son las llamadas casitas rosas. Unos bloques de viviendas de fachada salmón han sido durante décadas un punto caliente del narcotráfico, la drogodependencia y la violencia urbana, convirtiéndose en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. No sé, la Malvarrosa, Blasco Ibáñez, ¿no? Creo que también hacía referencia a la Casa Museo allí. La Casa Museo, ¿verdad? Se puede visitar, está abierto. Pero en este programa yo recuerdo que hemos comentado diferentes noticias vinculadas, no sé si con un robo terrible, espectacular, hace relativamente muy poco tiempo, pero desde luego sí de violaciones en la madrugada a muchachas que pasaban por allí. Sí, recuerdo que a salida de una discoteca, me parece que estábamos hablando... Sí, es que hay mucha discoteca en esa zona. Alguna agresión sexual. Bueno, incluso vimos algo en una playa, uno que estaba oyendo música, que la habían atracado, yo creo que era allí también. Es que creo que era en la Malvarrosa, ese muchacho al cual le habían desfigurado el rostro para robarle un móvil. Sí. No tenemos más datos de esa noticia, que Miguel Sánchez dijo que tenía que tener más datos para analizarla. Claro, la noticia, pero yo creo que se ha perdido por ahí, la tenemos que retomar. Sí, en cuanto que tengamos más información. Era un hecho un tanto extraño que una persona que estuviera allí escuchando música a las 4 de la mañana. Sobre todo con la violencia que se emplearon para quitarle un robo. Intentaron incluso ahogarle, asfixiarle, le dieron tal paliza porque no reconocía la cara del móvil, lavarle con agua marina la cara para que el móvil reconociera su rostro para poder tener como clave, ¿no? Sí. Pero vamos, yo quisiera decir también que la Malvarrosa en Valencia, el ciudadano puede ir a la playa tranquilamente porque
Hombre, en verano hay más policías. Lo más probable es que no le ocurra nada. Son hechos que, aunque diga Manuel que son... Otro hecho aislado que diría Alberto Martín, el abogado Alberto Martín. Sí que es cierto que no se producen a diario. Hombre, está claro. Las protestas vecinales... No, pero si la queja es que dicen que hay más policía en verano, pero que la zona interior se queda totalmente despoblada de policía. Las protestas vecinales, señoras y señores, se repiten manifestaciones y caceroladas exigiendo planes integrales para erradicar este mercado y mejorar la convivencia en el barrio. Se habla de marginalidad, de jeringuillas en las aceras, de robos que coexisten con los apartamentos vacacionales. Me estoy refiriendo a estas casitas rosas de las cuales les he hablado anteriormente. Están cansados de la inacción institucional. Los propios vecinos de la Malvarrosa comenzaron hace años a organizar patrullas ciudadanas recorriendo las calles de las casitas rosas para intentar disuadir la presencia de drogadictos, compradores y también delincuentes. Estas patrullas, también de forma pacífica y con apoyo esporádico de la policía, buscaban recuperar un mínimo de seguridad y dignidad en el entorno. Sin embargo, el enfrentamiento directo con el narcotráfico tuvo un precio: amenazas, represalias y miedo constante. Bueno, es que, en mi opinión, no son los vecinos quienes tienen que hacer este trabajo. Es que claro, la policía. Lo que ha leído... que la policía es la que tiene que ayudar a los vecinos. No, hombre, no, la policía tiene que realizar su trabajo. Orden público. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo va esa noticia? No sé de dónde ha salido, ¿no? Pero la prensa, hombre. Pues ahora mismo te doy la referencia. Pero ¿cómo va a ayudar la policía a los vecinos? Bueno, a lo mejor es una manera de redactar las noticias, pero quien tiene que hacer el trabajo... Es del debate, del diario El Debate. Lo que ocurre es que en verano toda la población se desplaza hacia las costas y, lógicamente, el índice de delincuencia, pues, aumenta en las zonas costeras y baja en Madrid. Pero no eso lo sabemos ya a la cabeza desde el año 87, que estuve yo reforzando las playas. Nos mandaban a los de Madrid a reforzar. Pero ¿acaso no tenemos en mente y muy fresco en lo que está ocurriendo en Barcelona? Vamos enseguida con Eric, que nos está esperando Eric Encinas. Hay patrullas vecinales. Pero sobre este asunto, miren, un influencer, de un youtuber, parece ser conocido como BCN a pie de calle, se dedica, fíjense, a publicar vídeos en su canal de YouTube sobre carteristas y otras situaciones de delincuencia en la ciudad de Barcelona y otros puntos del país. Se ha desplazado hasta el barrio de la Malvarrosa para documentar todo lo que está pasando en lo que ya cataloga en el vídeo como uno de los barrios más peligrosos de Valencia. Según relata este youtuber, la venta de droga y que muchos adictos duermen en las propias calles del barrio provoca que los vecinos no puedan vivir tranquilo. Miren, voy a cerrar con algún testimonio de los vecinos afectados que consigue grabar este youtuber, que está haciendo una gran labor. Miren, dicen que algunos aparecen con la cara pixelada ya que temen represalias por hablar y también la venganza. Pero dice un testimonio: te sale uno del portal y te dice o me das 5 euros o te rajo. Y estoy hablando a plena luz del día. Bajando a hacer la compra me he encontrado a gente drogándose en el mismo portal. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de las situaciones cotidianas que se encuentran los vecinos que residen en la zona. Repito, en la Malvarrosa, un youtuber se está dedicando a documentar cuál es la situación en este lugar que, por otra parte, todos recordamos como un verdadero paraíso. Eric Encinas, muy buenas noches. Buenas noches, María José, y también a los tertulianos que te acompañan esta noche. Bueno, Eric sabe mucho también de esta parte del Mediterráneo, de la delincuencia en esa parte de Valencia, de Alicante, pero bueno, tiene un máster, si me permiten la expresión, en la delincuencia en Cataluña. Atacan con un cuchillo a los viajeros de la estación de tren de Sabadell y acaba muerto en el hospital. Efectivamente, era un sujeto que empezaba a zarandear un cuchillo en mano, asustando y intentando atacar a pasajeros que había en la estación de Sabadell Sud, que es una estación de tren de Sabadell. Hay varias estaciones, de hecho, en Sabadell, pues Sabadell es una ciudad grande catalana,
pues fue en esa estación y tuvieron que intervenir vigilantes para frenar a este individuo que podría haber matado a alguien. Creen algunos testigos que podría estar bajo los efectos de algún tipo de droga y que por eso posiblemente murió en el hospital, porque la causa tuvieron que intervenir después los Mossos de Escuadra que detuvieron a este individuo y que murió finalmente en el hospital, falleció en el hospital, pero todavía las cosas no se han hecho públicas. La está investigando ahora mismo lo que pudo ocurrir en este suceso finalmente, porque por las cosas por las que con la autopsia se revelarán, ¿no? Por qué murió esta persona que estaba en un estado de agitación tremendo y, ya digo, amenazando y atacando a los pasajeros en rodalías, ¿no? En cercanías de Cataluña. Y como decía también, y quiero coger ese comentario que decía un tertuliano, es verdad que además ya de por sí que está aumentando la inseguridad, como venimos comentando en el Mediterráneo, pero en tiempos de verano todavía se dispara más. De hecho, insisto, lo que denuncia ese youtuber, que además he tenido oportunidad de conocer su trabajo también y cómo trabaja también este youtuber, y porque se dedica mucho tiempo a ver cómo funcionan los cartelistas, es que se han aumentado de manera muy considerable y ya los vigilantes, de hecho yo hablaba desde ayer con uno que los tienen fichados, es decir, a los ladrones, ¿no? Por lo tanto es evidente que sí, se está viviendo una situación de cada vez donde se ven más sucesos como el de Sabadell y que no se pueden permitir, porque además pues ya eso da muy mala imagen en un momento en el que Cataluña también es un lugar muy turístico y por lo tanto la imagen que se llevan los turistas es negativa, y por eso hay países como Estados Unidos, incluso China, que ya alertan a sus ciudadanos de esta situación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eric Encinas. La verdad es que la noticia se las trae. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, qué noticia, de verdad. La verdad es que una vez más tenemos que felicitar a ese ministro, al pequeño Marlaska, porque vemos que su labor es incesante, es decir, cada vez hay menos policías, cada vez tenemos más delincuentes y cada vez pagamos más impuestos para estar totalmente desprotegidos. Esto que ha ocurrido en Barcelona, pues en Sabadell concretamente, pues no es sino el extremo de algo que se está viviendo cada día. Un individuo que sale en pantalones cortos nada más, con un cuchillo en la mano, un desequilibrado, un que amenaza a todo el mundo, que la gente tiene miedo, lógicamente tiene miedo. Pero es que eso puede ocurrir allí, vemos lo que está pasando en Valencia y si seguimos, pues me parece que menos... En Barcelona no estoy de acuerdo contigo con ¿Por qué? Respecto a que hay cada vez menos policía. Porque en Barcelona, Cataluña concretamente, que el índice de delincuencia está por las nubes, tenemos Policía Nacional, los Mossos, que no los quieren en Cataluña los separatistas y no, los están echando. Guardia Civil, 3/4 de lo mismo. Y los mozos, aparte de la Guardia Urbana y de los municipales. ¿Qué ocurre? Que si somos necesarios y nos echan, pues oye, alguna se tiene que notar, ¿no? Bueno, pero se echan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque 4 imbéciles, que no tienen otro calificativo... Si tú tienes, sí, pero políticamente es lo que dice Miguel. Sarna con gusto no pica. Efectivamente, es lo que quieren. Es lo que dice Manuel. Totalmente de acuerdo. Si tú tienes guardando una finca a una serie de personas y por el uniforme que visten los quitas, echas a los azules, echas a los verdes y te quedas solamente con los rojos, la finca, pues luego no te quejes. Bien, ¿no? pero eso no significa que la actitud desequilibrada de un gobierno absurdo, estúpido y necio como el que tiene Cataluña y su Generalitat deje... Sí, porque no se actúa con una unidad nacional, sino pues, lo que pide el enfermo. Pues, como es el adorado Illa, pues le da lo que quiere. Claro. Que quieren menos Guardia Civil, menos Policía Nacional, pues lo que tú pidas. Entonces, y la sarna, pues que le pique, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces lo que tiene que hacer el ministrillo es, si él no puede dar el resultado que debe de dar a personas que pagan sus impuestos, como todos nosotros, allí reciben más que a los demás, pero claro, es que el ministro del Interior prácticamente le han vaciado de competencias. En cuanto a la seguridad ciudadana y la investigación de los delitos, pues es una policía integral los mozos.
En este caso yo estamos discutiendo que no tiene nada que ver con el asunto. No, es que ese hombre era un desequilibrado que tenía que estar internado. Lo mismo sí, que en el caso de Torrejón. Que en el caso de Torrejón. Estamos en el mismo caso. Tenía que estar internado. Han reducido y posiblemente en este caso, como no ha trascendido y a lo mejor ha muerto como consecuencia. Sí, seguro del esfuerzo que ha hecho. Le ha dado un infarto, parece ser. No tiene ninguna responsabilidad, pero ya estaría también los vigilantes, que me parece que han sido quienes han retenido. Ya depende con quién. Ha muerto luego en el hospital. Sí, pero ya veremos a ver lo que dice la autopsia. Si la autopsia dice que como consecuencia del apretón de alguno, pues por la detención. Tenemos algún problema también. Pero Cataluña, no te voy a decir que se merezca que estén en la situación Miguel, que ahí es lo que pide el enfermo. Pero tienen mucha culpa. Lo que pide el enfermo y se lo dan. Sí, hombre, pero cuando tú estás viendo que la delincuencia incrementa, pues no vacíes de contenido las funciones de la policía y de la Guardia Civil. Que el tapado es ella, el tapado para sustituir a Sánchez. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Es un tapado. Fíjense ustedes en manos de quién se puede especular que podríamos estar. Es decir, quitamos a Málaga y nos metemos en Malagón. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatapeor. Porque es que ya se acuerdan ustedes que ese señor que dice presidir la Generalitat era aquel de las mascarillas. Y vamos a ver todavía por dónde sale el tema. A ver si vamos a descubrir que el entonces ministro de Sanidad tuvo mucho que ver en la compra de mascarillas. No, y en el origen de todo el tema, porque no impidió la manifestación famosa del ministro de Sanidad y no puso allí lo que tenía que poner encima de la mesa para impedir la manifestación que hubo. Que se propagó toda la enfermedad como un reguero por toda España, ¿no? Es la causa detonante de todo. María José, ya porque nos desviamos. Sí, o sea, a mí me resulta muy difícil pastorear este programa porque tienen una vocación. Es que está todo unido, está todo vinculado. Tenéis una vocación de análisis político tremendo. Sí, es verdad que hay muchísima vinculación en estos momentos, porque estamos hablando de prisión, de crimen, lamentablemente, de el prostitución. derecho político y el derecho penal cada vez está más unidos. El derecho político y el derecho penal, qué interesante. Qué interesante. Golpe al caso Ibar. Podrían repetir su juicio por asesinato tras 31 años en prisión. Vamos a recordar a nuestros telespectadores de qué caso estamos hablando. En cualquier situación estamos hablando de alguien que lleva 30 años en prisión. 30 años que si hubiera estado cumplidos, en España, además, cumplido. Ya tendría hijos, 15 años nietos, que me parece que tiene hijos este chico, pero bueno, aquí en España hubiera estado tranquilamente ya en la calle. Está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Es el sobrino de aquel boxeador que le acusaron de la muerte de 3 personas. Era un empresario de ocio nocturno con 2 bailarinas. Entraron a robar a su casa y mataron a estas 3 personas de una manera pues bastante cruel, porque las dispararon a bocajarro. Y uno de los autores, en el momento de abandonar el domicilio o el chalet aquel, tira de pasamontañas y condenado a muerte, dejó el rostro, lo dejó a descubierto, y las cámaras captaron el rostro de uno de los autores. Posteriormente este chico es detenido y uno de los policías había visto las imágenes y dice, pues posiblemente sea él. A la madre le hacen firmar el reconocimiento que es su propio hijo, y otra manifestación de un testigo que dice que los vio salir. Con esas pruebas le condenan, me parece que a muerte. Luego hay unos sucesivos anulan recursos, el juicio. Pero el último de los recursos, el abogado mete la pata porque la braga con la que se cubrió el rostro contiene ADN, aunque sean pequeñas dosis del propio Ibar. Y fue el propio abogado en el recurso quien solicita que esa prueba se analice la braga, y resulta que le sale mal porque
hay una porción mínima de ADN, aunque dicen que ha sido... Pero podían haberla robada. No, dicen... No, porque es que la recogen en el lugar de los hechos. Ya, lo único que dice que puede haber habido una contaminación de pruebas en el laboratorio. Pero que yo la duda, el fotograma del individuo que sale en el chalet y luego la cara de este chico es muy parecida. Ahora, Miguel, aparece un testigo, pero yo no me decantaría por aparece un testigo nuevo que dice que reconoce por eso sale otra a los vez. auténticos asesinos. Pero de todas maneras lo han condenado a cadena perpetua y lleva ya 30 años. ¿Y cuántos años en el corredor de la muerte? Sí, se tiró 20, me parece. Claro, hasta que declararon nulo el juicio y lo condenaron luego a cadena perpetua. Pero es curioso el caso. Hay una serie de televisión que tiene 3 o 4 capítulos y está novelada. Que hay una asociación. Pero está muy bien planteada porque de él, salen los auténticos personajes. El abogado, que es el que al final se decanta por hacer la prueba de ADN de la prenda esta, y lo que no sospechaba era que iba a salir ADN de este hombre. Ese abogado es el que ahora dice conocer la identidad de los asesinos. Es un testigo que ha aparecido nuevo. Pero es curioso, una de las sentencias que se anula, el juicio que se anula, es por la incapacidad del abogado, porque ahí está enfermo. Y entonces el tribunal dice que no tuvo una defensa adecuada por la enfermedad del abogado. Lo deja en defensa. Pero es curioso el caso, el tema de hacer firmar... El tema es curioso, pero lleva 30 años. Sí, pero que yo estudié, cuando sale la serie, yo estudié un poco el caso y resulta que el reconocimiento que hace la policía a la madre, que la madre dice es mi hijo y firma que es su hijo, yo si hubiera sido policía, para hacerlo mejor, le hubiera dicho, ¿reconoce usted las prendas? Claro. Es el pantalón, es porque el reconocimiento queda muy flojo. El reconocimiento de las prendas, las zapatillas, si hubiera dicho, el policía hubiera hecho bien su trabajo en un reconocimiento fotográfico... No habría valido ese reconocimiento. No, hubiera valido mucho más y posiblemente hubiéramos salido de dudas si realmente era el hijo o no era el hijo. Pero igual la madre no hubiese reconocido las prendas, a lo mejor. No, pero que es que solamente dice, le ponen la cara y dice, sí, es mi hijo, y le hacen firmar. Y luego, claro, eso intentan desvirtuarlo. O sea, que aquí es más riguroso, Miguel, aquí, en los reconocimientos. Hombre, aquí es que el reconocimiento fotográfico es una diligencia de investigación, no es ninguna prueba. Es una diligencia de investigación que sirve para que luego probar con otros hechos en el juicio, en la vista oral, que efectivamente es el individuo. Pero bueno, tú cuando ves a alguien que ha cometido un robo y lo ves en unas cámaras, lo esencial luego es en el registro de su casa, es encontrarle el pasamontañas y si lleva unas zapatillas de una determinada marca y sobre todo si lleva una camisa a rayas, ¿no? Si lleva una camisa a rayas, tienes luego ya unos elementos de prueba que se valorarán en el juicio oral. Yo en ese caso, cuando vi la serie de este hombre, lo que sí que eché de menos es que el policía, cuando hace el reconocimiento a la madre, no insiste en las qué prendas. fácil hubiera sido. Dice, mire usted, las prendas, esas que lleva en este caso las reconoce, porque entonces lo hubieran condenado con mucho más. Pero si la madre dice que no, se carga el tema, a lo mejor. Claro, efectivamente, por eso... igual no lo preguntó por eso. El chico este, Ibar, sí. Le detienen por otro motivo. Y está en el calabozo y un policía que había visto el fotograma de estos hechos lo identifica y dice, pero sí es el mismo. Es que Urtaín se llamaba así, era José Manuel Ibar Urtaín. Pero Urtaín era el apodo. Lo que es curioso es que en España, aunque hubiera sido declarado culpable, llevaría ya años en libertad. Sí, bueno, es que son 30 años. Pues vamos con otro ejemplo entre España y en este caso Japón. ¿Recuerdan ustedes el asesino de TikToker? Un TikToker que se ha dedicado durante años a quitar la vida a personas por el simple hecho de ir paseando por el campo, encontrársele, tener un mal día y terminar con su vida. Bueno, pues nos ha llamado poderosamente la atención que el tipo entre y salga de la cárcel como Pedro por su casa y que las últimas noticias es que estaba libre porque había una noticia de un delito que alguien se temía, una persona que había desaparecido se temía que fuera este TikToker el que
hubiera secuestrado a esa persona. Es una noticia de hace relativamente poco tiempo, pero al fin y a la postre yo les quiero hablar no de un tiktoker, sino de un tuitero, del asesino de Twitter en Japón. Pena de muerte. Asesinó, violó y troceó a 9 personas en el año 2017. Pena de muerte. Sergio Cebolla, buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos los que estáis hoy presentes. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Justamente veníamos de un caso que tenía preso a una persona en las cárceles de Estados Unidos y por azar, porque la verdad es que la secuencia de las noticias no guardaba la aparente relación. Pero he recordado ese tiktoker español, que es un asesino. Y ahora la diferencia, ¿no?, con este tipo de Twitter que ha sido condenado a pena de muerte, ¿qué ha hecho en Japón? Sí, efectivamente, este se llama Takashiro Shirashi, de 34 años, conocido como el asesino de Twitter, el cual violó, asesinó y descuartizó al menos 9 personas que se conozcan en 2017. Y este ha sido ejecutado este viernes en la horca. Esa es la diferencia, que es lo que tú estás vienes diciendo, con respecto a un sistema penitenciario y otro. Se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas porque le reconocían a él que tenían ideas suicidas. Entonces él se ofrecía voluntario a ayudarles a suicidarse, María José. Entonces, desde Japón ha dicho que este individuo, pues, lo que hizo fue valerse de su situación para quitarle la vida a 9 valiosas personas, creó gran conmoción en el país y era para hacer cumplir su deseo económico, asesinos e incluso sexuales, ¿vale? Entonces, pues todo el peso de la ley, y en este caso incluso de la ejecución de sentencias, para ir ¿vale? Este tuitero. Ahora no sé si se llamará Xero, podemos cambiar el nombre, pues ya no se le puede llamar Twitter, ahora es X. Efectivamente, X. Entonces, claro, ahí pues violaba, desmembraba, descuartizaba, violaba, convivía incluso con los restos, pues lo más bajo de lo que es la calaña que puede uno pues, llegar a ser, y lo más bajo de la inmundicia que un ser humano puede llegar a ser. Entonces, ¿qué os voy a contar? ¿Qué nos ha contado ya, María José? Tremendo, tremendo, tremendo. Realmente tremendo. Gracias por estar con nosotros, Sergio Cebolla, desde esa Sevilla maravillosa, donde supongo que el calor es extremo. El calor es extremo, sí, sí. Ni ha dado tregua a la Organización de las Naciones Unidas, María José. El calor es extremo y no perdona ni a las altas autoridades planetarias. Así que aquí estamos pasando calor. Gracias, Sergio. Un abrazo enorme, pero disfrutando de esa ciudad que es un verdadero paraíso. Bueno, y un paraíso gastronómico también es los Montes de Galicia, que es donde yo les voy a llevar en estos momentos, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Montes de Galicia. Y en esa carta espléndida del restaurante Montes de Galicia, un clásico en Madrid, yo les recomiendo los buñuelos de bacalao. Esto para ir haciendo boca, el resto déjense llevar por esa carta insuperable. Regresamos enseguida con más noticias, no les dejarán indiferentes, ya lo verán, ya lo verán.
¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y señoras y señores, un exmilitar y un profesor de secundaria entre las 61 personas que han sido detenidas por tener pornografía infantil. Bien, pues ahí tenemos este vídeo que creí que contenía más información. La Policía Nacional ha detenido a 61 personas por posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil en una amplia operación con un centenar de registros por toda España. Entre los arrestados figuran un exmilitar profesional, un profesor de secundaria y un ingeniero informático. Pero, Miguel, ¿estas redadas cómo se produce? Se coge el centro que grababa esas imágenes o algo y hay una lista de clientes y los detienen luego, o cómo se detienen 61 personas, cómo se llega. Yo te puedo decir que esto lo investiga una brigada especial de la Comisaría General o de la Brigada Provincial de Policía Judicial, expertos en delincuencia de este tipo en redes. Hay policías, hay agentes que patrullan las redes cuando ven que hay distribución o que tiene alguien almacenado, pues luego hacen una investigación como se hace en otro tipo de pero delitos. ¿de dónde sale la lista de 61 clientes? No, hombre, porque van si tienen en cuanto tienen un hecho delictivo de alguien que posee pornografía, comienzan a tirar. A ver, comienzan a tirar. Pero que va cantando, no, que es como una cereza, que tira una cereza y sale entre la cereza. ¿No? Sí, no cantan, no, la detención se produce al mismo tiempo, todos a la vez. Pero no detienen a uno y luego este canta, porque estos son medios todos telemáticos. Pero ¿cómo concretan esa población delictiva? ¿Cómo eso pues, con los contactos que van teniendo, con los que vayan sacando uno a uno, van viendo los contactos. Si tú y yo compartimos pornografía y a mí me tienen investigado, luego van a ti. Si tú has compartido la pornografía o has enviado archivos... Pero que entran en mi... Claro, efectivamente. Vamos a ver si ahora sí, poco a poco. Ahora sí tenemos el vídeo que yo esperaba. Vamos a ver si encontramos en él algún dato más.
La Policía Nacional ha detenido a 61 personas por posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil en una amplia operación con un centenar de registros por toda España. Entre los arrestados figuran un exmilitar profesional a quien se le han intervenido 9 armas de fuego y gran cantidad de munición, un profesor de secundaria que además tenía menores en régimen de acogida o un ingeniero informático. La complejidad de la investigación contra la pornografía infantil ha radicado en la gran cantidad de personas investigadas y de registros realizados, las numerosas autoridades judiciales implicadas y los miles de archivos intervenidos, según ha informado la Policía Nacional. Como resultado de la operación se han intervenido gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre los que se encuentran 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores, 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento diferentes. Asimismo, han investigado a 110 personas por posesión, producción y distribución de pornografía infantil, resultando 61 de ellas detenidas y 17 investigadas no detenidas. Más o menos Miguel Sánchez había hecho esta nota aclaratoria, ¿no? Yo creo que lo explica, ¿no? Hay muchos más investigados no detenidos porque ellos consideran que a lo mejor no están lo suficientemente implicados. Luego hay detenidos, que hay 60 y tantos, pero ¿por qué? Porque van, y luego los registros que van haciendo. Pero de momento toda la investigación parece que los detenidos son más distribuidores que consumidores, parece. Pero está hablando de distribución, tenencia, almacenamiento y luego la venta. Venta o distribución gratuita, da igual, para consumo del resto de todos estos. Por el mero hecho de que tú un día recibas un archivo de contenido con pornografía de menores, si tú inmediatamente lo borras o ves eso, la policía va a tener constancia perfectamente que tú lo has recibido por error. Pero se puede hacer ese seguimiento, se puede hacer. Claro que incluso que tú lo has abierto. En cuanto te registres en el ordenador, te hagan un volcado de tu ordenador. A registrarte Pero de momento ellos lo que van es sacando, una vez, imagínate en cadena, una vez que investigan a uno. ¿De dónde sacan los domicilios? Lo que yo te digo. Hombre, los domicilios, en cuanto tengan la identidad de una persona, claro que tienen la IP del ordenador. En cuanto salgan la IP del ordenador, tienen el domicilio físico de la persona. Los registros están hechos en domicilios físicos. Van a por el ordenador portátil, a por su ordenador para luego volcarlo. Y ahí van a ver si tiene cantidad de almacenamiento de pornografía, si lo ha compartido, porque puede ocurrir que uno de ellos te lo haya mandado a ti. Si tú lo recibes, aunque sea por error, y lo tienes almacenado, también cometes un delito. Pero lo más probable es que tú, si eres una persona normal, es que lo borres. Pero si tú se lo mandas a Pepe, los dos estáis implicados. Y si a Pepe le investigan y ven sus contactos y su ordenador le examinan y ve con quién has mantenido conversaciones y a quién has mandado archivos, va a salir tú y yo, ¿no? Y así por eso da la cifra de 60 y tantos. Sí, pero además de eso, dentro de esa cifra han aparecido otras cosas, además de la pornografía infantil, ¿eh? Porque en la noticia lo que se hace constar es que han aparecido desde armas de fuego no declaradas hasta droga y una cantidad de dinero que es indudable que se trata de un blanqueo o de lo que ellos estaban cobrando. Pero los investigadores cuando hayan ido al registro de estos domicilios, seguramente ya hayan tenido en cuenta lo que dices tú, porque hay una cosa en derecho que vosotros como abogados lo sabéis, que habéis defendido a delincuentes, que tú cuando pides una autorización de entrada y registro lo haces por un delito determinado. Delito concreto. Si tú vas a hacer ese registro por pornografía, tú te puedes llevar los ordenadores. Si tú encuentras armas, tienes que paralizar el registro y pedir otro auto de entrada y registro al juez para que te amplíe a ese delito, concretamente a droga o concretamente a armas. Ahí posiblemente ya supieran que había armas porque trataba de un militar, había por allí un profesor y si sabían que consumían, habrán ya pedido la autorización para llevarse todo lo relativo al delito de pornografía infantil, al delito de armas, a tráfico de drogas y a todo lo que ellos consideran que había sujeto a investigación. Pero sobre el tema de cómo se produce una investigación de este tipo, yo no he estado en ningún grupo dedicado a eso. Sí que he tenido gente a mi cargo que investigaba este tipo de delitos y suele ocurrir así. Con uno inician y luego van ramificaciones. Es como cuando en cualquier tipo de delito, aunque sea un robo,
si a mí me pinchan el teléfono porque pertenezco a una banda organizada y resulta que te llamo a ti, a continuación te le van a pinchar a ti y luego con autorización judicial. Siempre estamos hablando de autorización judicial. Eso pensamos. Bueno, pues dejamos la pornografía infantil para lamentablemente irnos a Vigo para hablar de agresión sexual a un menor. Pero antes permítanme que les recomiende Colacel Antiox. ¿Por qué? Porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural.ex. Ha sido detenido un hombre en Vigo por una presunta agresión sexual a un menor. O tema está aberto, é dicir, esta operación está en explotación, por lo tanto, efectivamente, hai unha detención, non vamos a dar moitos máis datos por dúas razóns. Primeiro, por non interferir na propia investigación e, en segundo lugar, como se trata tamén unha persoa menor de idade, comprenderá que temos que, de algún xeito, protexer a súa propia autonomía personal e a súa propia identidade. En todo caso, desgraciadamente, deste tipo de actuacións caben dúas cousas. Primeiro, mostrar a nosa solidaridade coa víctima, en primeiro lugar coa víctima, necesariamente, coas familiares da víctima e, en segundo lugar, pois, como sempre, dada a rápida actuación dos corpos e forzas de seguridade do Estado, e dicir, bueno, pois tamén felicitalos porque están traballando ben a arreo e demais en todos os frentes. E terceiro, pois, eu creo que en este tipo de actuacións creo que temos que animar as víctimas, temos que animar a sociedade para que loite contra esta lacra, que é esta lacra social que, además, conectando co que le ha pasado esta semana, creo que é algo que é absolutamente insoportable, rexeitable, rechazable, e, dende logo, dicir, pois, que temos que seguir traballando sin ningún tipo de descanso contra ese tipo de delitos y contra ese tipo de actividades. Hemos escuchado al delegado del Gobierno en Galicia. El varón ha sido detenido, no tenemos ningún dato acerca de este varón y, evidentemente, si la víctima se trata de un menor de edad. Ha sido en unos baños de un centro comercial. Sí, la verdad es que lo que está ocurriendo ha perdido la razón, porque de alguna manera estas generaciones están recibiendo una formación que se aleja muy mucho de los valores, de aquellos valores que tuvimos o que teníamos muchos de nosotros que tampoco es que seamos tan sumamente ancianos como para hablar del medioevo, no, ni muchísimo menos, pero aquellos valores que nos inculcaban y nos hacían ver de una manera lo más natural y con el mayor de los respetos a los jovencitos, a las jovencitas, a los mayores, a los menores, hoy en día se ha perdido. Si ustedes salen a la calle y se encuentran dentro de este mare magnum de juventud que aparece, ustedes verán que, bueno, pues no se sabe cuáles son los intereses, no se saben cuáles son las actitudes, pero desde luego son muy dispares a las que teníamos unas generaciones anteriores, que indudablemente estamos sometidos a una transformación ligera, pero no tan radical como lo que está ocurriendo ahora. Y es que volvemos otra vez al primer asunto que hemos tratado aquí, que es el de la señora esta impresentable, invitando a hacer de todo a los jóvenes. Pues, ¿qué vamos a esperar si la televisión pública dice eso? Sí, efectivamente, partíamos con esta colaboradora que la televisión pública pues se atrevió a decir el pasado viernes que invitaba a los niños y a las niñas porque terminaban los coles a fornicar. Bueno, ella utilizó otro término. Claro, si desde una televisión pública, ¿verdad?, hay alguien que... a niños, que es delito, ¿eh? Es delito. Además, Miguel Sánchez ha pasado todo el programa intentando tener más datos y, bueno, la cosa, lo hemos dicho al principio, podría constituir delito.
En otro orden de cosas, miren, la policía ha desalojado a 8 personas que malvivían en trasteros ocupados en Zaragoza. Me recuerda, vamos a ver esas imágenes, por favor. Me recuerda perfectamente a una serie de televisión, que ya no recuerdo si es Aquí no hay quien viva o La que se avecina, porque me lío, en el que en uno de los capítulos, los guionistas, la verdad es que bastante ingeniosos, pues habían puesto a vivir a una de las familias en un trastero para ahorrarse el dinero de un alquiler. Bueno, pues ya ven, la realidad supera la ficción. Yo les hablaba de un capítulo, pero aquí ha sucedido concretamente en Zaragoza. Voy a buscar más datos para todos ustedes. Son reducidas dimensiones en condiciones absolutamente insalubres y con grave riesgo de incendio. Son unos trasteros situados en el sótano de un edificio de la avenida Madrid. Quien conozca Zaragoza, pues que es el cerco, bien cerquita de la Pilarica, de la Gran Catedral, la Gran Basílica. Estos trasteros, sin condiciones mínimas de habitabilidad, habían sido convertidos en infraviviendas improvisadas, con instalaciones eléctricas fraudulentas y sin ningún tipo de seguridad, según ha informado la policía. La actuación policial se inicia tras la denuncia de un ciudadano que el pasado 9 de junio, al comprobar que el trastero del que era titular había sido ocupado por personas ajenas que lo usaban como vivienda, pues lo denunció. Y bueno, pues la investigación ha permitido confirmar que esta presencia, que habla de 8 personas viviendo en situaciones pues de extrema peligrosidad. Pero qué horror, ¿no? ¿Dónde estamos llegando? ¿No? Y además el desmadre increíble de la comunidad de propietarios del edificio, que permiten que le hagan una instalación eléctrica, que le instalen allí y que luego lo ocupen. Pero eso había que haberlo denunciado inmediatamente. Es un tema, es un delito. Es un delito. Bueno, y además los trasteros son para los trastos. Efectivamente. No para vivir. Están prohibidos. Los trasteros yo pienso que no serían dentro de una comunidad de vecinos porque... Sino que fueran un edificio con trasteros. Donde tú alquilas... Por ejemplo, tantos, que va a permitir una comunidad? Claro, tantos metros cúbicos, esto es lo que creemos. Sí. Ustedes conocerán, hay lugares en Madrid y en todas las ciudades que te alquilan tantos metros cúbicos, 1, 3, 4, dependiendo, te dan una llave. Y ahí, en ese tipo de trasteros, es donde ubican los guionistas esta serie a la cual yo hacía referencia. Pero has hablado de que era en el sótano. ¿Y qué había por encima del sótano? ¿Qué había? ¿Viviendas locales? Sí, es igual. Yo creo que comunidad. Pero yo creo que no era una comunidad. Locales, es una comunidad. Creo que no era una comunidad, Pero esta gente, yo imagino que luego estaría cerca de una casa de baños como hay ahí en Embajadores. Exacto. Para luego asearse. Bueno, si se lavaban, ¿sabes? Sí, hombre, pobre gente de Dios. No tiene por qué. Hay gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de vivir en un piso y se alquila un trastero. Y hay mucha gente que está trabajando. Pero que un trastero no es una vivienda, si están prohibidos por toda la ordenanza municipal. Pero lo alquilan, Manuel. Pero lo alquilan y luego lo utilizan para un uso indebido. Lo que no sé es cómo el ayuntamiento permite eso. Que no lo permite, que no lo permite, hombre. Lo permite y lo tolera. Pero que no lo tolera, que es que no lo sabían. Ni lo permite ni lo tolera. Es que no lo sabían. Pero para hacer la obra que han hecho, para hacer la instalación, o sea, es un país que viva la Virgen. Es terrible. Viva la Virgen. Pero si es que hay que tener en cuenta, decís que no lo tolera, efectivamente, no lo tolera. Bien, entonces, ¿cómo están las leyes cuando hoy, por ejemplo, se ha ido a evacuar, a desalojar un hotel ocupado en el barrio de San Blas, en el distrito de San Blas? Lo han impedido, ¿no? Y lo han impedido los ocupas. Sí. Y agrediendo a la policía, y tirando cosas. Uno ha dicho, no he ido a trabajar porque me iban a lanzar. Exactamente. Y le han llegado a ofrecer a cada uno de ellos 15.000 euros. La nueva empresa que ha comprado. ¿Quién tiene la culpa de que no se... Pues todo. La legislación española. No. La ley española que no te deja desalojarle al día siguiente, que ha ocupado una vivienda, echarle a la calle al día siguiente, 24 horas. Pepe, aquí llevaban una orden judicial de desalojo. Sí. ¿Por qué no se cumple?
Porque no se cumple. Porque ven dificultades y el secretario, el letrado de la Administración de Justicia que va allí a eso, llama a su Estáis señoría, hablando de San Blas en este caso, ¿eh? Llama a su señoría y dice, bueno, pues los vamos a dejar para mejor ocasión. ¿Por qué? La excusa de que hay personas o que hay niños y venga otra vez a iniciar el procedimiento. Vulnerables. Y vuelven otra vez a intentar el desalojo hasta que llegue un día que digan, vamos a hacerlo por la fuerza. Entonces estarás de acuerdo conmigo que si hubiera una ley que automáticamente a las 24 horas fueran a la calle, eso se acabó, que ya no se acabó. Pero que como no lo tomaran así, como una residencia, una morada, inmediatamente se ocupa un edificio, inmediatamente fuera. Pero es que la policía en España no tiene capacidad ejecutiva como lo tiene en Francia, que tú vas a la policía con un contrato de alquiler y dices, este señor, el inquilino, no me ha pagado 2 meses, y la policía te echa. Aquí en España tiene que ser la autoridad judicial. ¿Sabes por qué? Porque aquí en España interesa ese tipo de personas, porque ese tipo de personas son votos. Claro, y son votos a esa gente y nada más, y seguimos tragando. Bueno, sí, ahí podemos estar de acuerdo, pero que hay una legislación que en lugar de proteger al propietario, ¿qué hacen? Cada vez más protege al delincuente. En cualquier caso, hacemos un punto y aparte. Recordamos que en este caso estamos hablando del desalojo de ese edificio, Zaragoza. como decía Manuel Bernaldez, en Madrid, en San Blas, pero que partíamos de estos trasteros ocupados y que, bueno, yo comparto con Miguel Sánchez que yo creo que se trata pues de esos trasteros que a veces pues son grandes. Hay personas que lo utilizan pues para dejar sus muebles de una mudanza o porque se van de la ciudad o bueno, porque no tienen espacio en las casas cada vez más pequeños. Sí, pero hay personas que viven en trasteros y a mí me sobrecoge la idea de recordar esa serie de televisión absolutamente humorística donde los guionistas tiraron de este ingenio y situaron a una de las familias más populares en una... No era el trastero, era la plaza de garaje. No, y era un trastero también. No es parecido. No era parecido, perdón. También, y en un trastero también, y en una plaza de garaje. El famoso Amador y la Exactamente. Y el abuelo. Y el abuelo. Pero era en un trastero. Donde además había una comunidad de personas que vivían allí, porque no tenían dinero. Y la verdad es que habían montado una comunidad muy divertida, donde hasta había intercambios culturales, bueno, tremendo. Muy triste, realmente, tener que contarles que en España han sido desalojadas 8 personas de unos trasteros donde estaban viviendo en Zaragoza. Es realmente muy triste la situación de este país. En fin. Pero os habéis dado cuenta que estaban haciendo tabiques incluso. Sí. Eso quiere decir que no eran los trasteros de una comunidad. Claro, no eran las guardillas. Eran unos trasteros que habían alquilado en un sitio, en algún bloque, y luego hacen allí, han tabicado, han hecho. Sí, pero habéis hablado de un sótano, y encima del sótano suele haber algo, ¿eh? Y tenía que haber algo, locales, claro que puede haber viviendas, algo. Tiene que haber algo. Bueno, me comprometo la semana que viene a indagar más sobre esta noticia, recordádmelo, para ver si efectivamente quién que tiene razón. Sería surrealista que uno trastero de una comunidad se hubiese metido ocupa. Ya sería el colmo. Vamos, claro, en fin, nos vamos, señoras y señores. Muchísimas gracias, Manuel Bernaldez. Enhorabuena por ese magnífico libro publicado por el Círculo Rojo, que hoy ha hecho su comentario de texto Miguel Sánchez al iniciar el programa, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Un libro que hay que leer con lápiz y papel. Con lápiz y papel para saber que tus padres eran primos. Primos carnales. Recordadme el título, por favor. Si no, es dificilísimo El partido electoral... El partido electoral de Alcántara. El partido electoral de Alcántara. De la publicidad no te quejarás. No, ¿Cómo no, 3 o 4 veces. ¿Cómo no vamos a apoyar a nuestro académico, por favor? Si ustedes me lo permiten, hoy brindemos por esos jueces, fiscales y abogados que se han levantado en contra de lo que es un verdadero disparate, que es la ley que pretende el ministro de Justicia sacar adelante. Bueno, hay que seguir apoyando. Les quiero mencionar una cita el próximo 11 de julio, es la cena
con la Resistencia. Tomen muy buena nota. Cansados de la corrupción, la censura, el ataque a tus libertades, llega a Madrid la Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que reunirá a periodistas, activistas y a ciudadanos comprometidos con la verdad. Será, tomen muy buena nota, el viernes 11 de julio, en el prestigioso restaurante Terracota, Casa Gallardo, en Plaza de España. Un encuentro íntimo, elegante, combativo, donde se abordarán temas claves como el pucherazo de Sánchez en las primarias, los posibles pucherazos de 2019 y de 2023, el voto por correo, la situación económica española, componentes como Jesús Ángel Rojo, Fran Simón, Gabriel Araujo. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Plazas limitadas, claro, así que reserven ya en el 91 371 9167 o por WhatsApp 722 573 909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Gracias, Miguel Sánchez, gracias, Pepe Bonet, gracias, Manuel Bernaldez, gracias a todos ustedes por seguirnos. Mañana, más Huella del Crimen.